Señor, que tu presencia llene este lugar, Señor, y que sobre todo tu amor, Señor, sea lo que nos llene, Señor, en esta noche. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, ahora vamos a alabar al Señor, hermanos. Buenas noches, hermanos. Ahora vamos a comenzar con nuestro estudio, que se trata del jueves al viernes hasta el día de la muerte de Jesucristo. Y vamos a ver un video cortito del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, y también hoy día vamos a hablar de 4 cosas: de la última cena del Señor, el Getsemaní y su resto, el juicio y la crucifixión. Acabamos de ver nos muestra claramente lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto lo enseñó, se lo habló Jesús a sus discípulos en la noche en que tuvo su última cena con ellos y que le llamamos nosotros la Santa Cena. Y ese es el punto que yo voy a tomar. Pero vamos a empezar con el contexto histórico de lo que era la Pascua en el tiempo de Jesús. Hay 3 puntos que podemos ver en este contexto histórico. El primero es que vamos a considerar esta frase que se encuentra en Mateo 26:17, que dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Los judíos comían la Pascua el día 14 del mes de Nisan o Nisan, que es el primer mes del calendario del año, el primer mes del año del calendario de los judíos. El calendario judío es diferente a otros calendarios, y este mes de Nisan está entre parte de marzo y parte de abril de los meses de nosotros. Y Dios les había mandado al pueblo de Israel que celebraran la Pascua el día 14 del mes de Nisan. En Éxodo 12:6, Dios mandó a los judíos de que debían de comer el cordero pascual el día 14. Y a la semana siguiente, o sea, del 15 al 21 del mes de Nisan, celebraban la fiesta de los panes sin levadura. En los tiempos de Jesús, los judíos unían el día de la Pascua y los siguientes días de la fiesta, que duraba 8 días. A veces le llamaban la fiesta de los 8 días, y otras veces en ese periodo de los 8 días le llamaban también la fiesta de los panes sin levadura. En Mateo 26:17 y también en Marcos 14:12 llaman a la Pascua el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El segundo punto es que vemos de que aparece en Mateo 26:17 esta frase: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?, le preguntan los discípulos a Jesús. La primera Pascua fue en Egipto. Recordemos que la 10ª plaga del juicio de Dios contra Egipto, que envió Dios a los egipcios, el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto. La misión era matar a todo hijo primogénito en cada hogar. Cada familia de los israelitas, Dios les mandó que mataran un cordero de 1 año y sin mancha, y con esa sangre la rociaran, ¿verdad?, en el dintel de cada casa. Así, cuando el ángel de la muerte la veía, pasaba por sobre la casa y no dañaba a ningún primogénito. Ellos se comían el cordero con pan, que era un pan plano, sin levadura, que le llamaban. El pan sin levadura les recordaba que ellos tuvieron que salir rápidamente de Egipto. Por lo tanto, no pudieron leudar la masa, porque salieron con mucha prisa.
También comían hierbas amargas. Esto les recordaba de los años amargos que pasaron cuando sirvieron todo ese tiempo como esclavos en Egipto. Entonces, para celebrar una Pascua en los tiempos de Jesús, pues era necesario hacer preparativos. Necesitaban buscar un lugar que fuera apropiado, luego debían de matar el cordero y asarlo sobre el fuego. También tendrían que tener un tiempo para preparar y cocinar el pan y las hierbas. Es por eso de que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? El tercer punto es que podemos notar que donde iban a comer la Pascua era un lugar para la mayoría de los discípulos que era secreto. Mateo nos dice anteriormente que Judas, en los capítulos anteriores nos dice de que Judas estaba tramando, ya estaba él hablando con los sacerdotes de que quería entregar a Jesús, ¿no? Y entonces Jesús no quería ser arrestado durante la Pascua. Por tanto, le habló solo a Pedro y a Juan sobre el lugar donde iba a prepararse la Pascua. Eso lo vemos en el Evangelio de Marcos 14:13. En Lucas 28, del 8 al 13, nos entendemos por qué Pedro y Juan podían reconocer al hombre que Jesús les dijo. Les dijo, cuando entren en la ciudad van a encontrar, les va a salir al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Ellos entendieron eso porque eso era algo fuera de lo normal en ese tiempo, ¿no? Ya que para cargar agua era solamente un trabajo que lo hacían las mujeres. Entonces para ellos pues fue fácil reconocer dónde sería el lugar, ¿no? Entonces hemos visto acá el trasfondo histórico de la última cena de Jesús con sus discípulos. Ahora vamos a ver rápidamente unas lecciones que nos muestran en cuanto a lo que es aquí la Santa Cena. En Mateo 26, del 21 al 22, los discípulos se sorprenden cuando Jesús les dice de que alguien lo va a traicionar. Eso nos indica, nos da una lección importante, que quiere decir de que Jesús todo lo conoce, todo lo sabía. Él conoce lo más profundo de nosotros y nosotros podemos ocultar nuestro pecado, nuestras cosas, todo lo que hay en nuestro corazón lo podemos ocultar de todo el mundo menos de Jesús. Eso es una de las lecciones que aprendemos acá, porque Jesús sabía bien quién lo iba a entregar. Los discípulos no. Ellos se pusieron a pensar y a discutir entre ellos quién sería, ¿no? Y Jesús sí lo sabía. El otro punto es el pan y el jugo de la vid que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Nosotros vemos cómo Jesús representa usando el pan como su cuerpo que iba a ser golpeado, que iba a ser herido por causa de nuestros pecados, y representa al jugo de uva, al vino, lo representa como su sangre que iba a ser derramada por nosotros en la cruz, ¿no? El otro punto que vemos es de que existen diferencias, y eso lo vimos bastante en el video pasado, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vemos cómo un pacto, un acuerdo es entre dos personas. Dios había hecho un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y lo hizo a través de la Pascua, poniéndoles a que celebraran la Pascua con este cordero que era símbolo de Jesús. Pero el nuevo pacto, que lo enseña Jesús en la Santa Cena,
es Él es el nuevo pacto y Él es el Cordero. Jesús le da y le cambia el significado completamente a la Pascua. La Pascua la celebraron los judíos por siglos, por mucho tiempo. Y ellos, cuando participaban de la Pascua, ellos se acordaban de Egipto y ellos pensaban en todo lo que, cómo Dios a través de eso, de esa cena de la Pascua que tenían, ellos recordaban cómo Dios los había librado de Egipto y los había librado de la esclavitud. Ahora, con nosotros, con el nuevo pacto que es Jesús, nosotros podemos entender más allá todavía. Él nos libera de la esclavitud del pecado. Jesús viene a ser el Cordero, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Jesús es nuestra Pascua. Él fue sacrificado por todos nosotros. Y otro punto otra lección o punto que podemos ver en todo esto que Jesús les habla ese día de la última cena, es de que Jesús va más allá, ¿verdad? Va más allá de lo oscuro que estaba por venir después de esa cena, ¿verdad? Que él sabía lo que iba a pasar, pero él veía más allá. Las eso lo leemos, lo podemos ver en Mateo 26, del 30 al 31. Vemos de que Jesús, sabiendo que iba a la cruz, él vio más allá de la cruz, ¿verdad? Él sabía que después de ese sacrificio. Buenas noches, hermanos. Perdón, se cortó ahí el último, pero solamente nos estaba dando una parte de la conclusión a Belinda en esta parte. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca del Getsemaní. Y como vemos acá, yo sé que hay algunas personas que han tenido el privilegio de estar ahí, pero sabemos que en hebreo significaba prensa de aceite o también lagar de los olivos. Y era un lugar donde se exprimían las olivas para sacar el aceite, y creo muchas veces, que no sé si ustedes habrán escuchado, que también era como similar a lo que Jesús estaba pasando, era como estar en ese sufrimiento, estar pasando por una prensa de oliva. Y Jesús fue a Getsemaní para orar en la noche del jueves, ¿cierto? Y es ahí donde Él se lamentó por nosotros, donde Él sufrió angustia, tentación, pero lo más hermoso de todo de este tiempo donde estaba en Getsemaní fue que Él venció. Y también a través de esta parte, en este estudio, lo que vamos a ver es que a través del Getsemaní podemos aprender 5 maneras para atravesar también los momentos difíciles de nuestra vida, momentos difíciles, y no hay de cosas como tan pequeñas a cosas tan gigantes que pueden pasar en todas nuestras vidas, ¿cierto? Hay un espectro que es muy grande. Sin embargo, el Señor, él nos da fuerza y Él es el que nos puede sacar y nos puede ayudar a pasar todos esos momentos. Y no creo que podemos llegar a explicar cuánto fue el sufrimiento que Jesús tuvo en este tiempo. Sabemos que hay muchos teólogos y muchas personas que tratan y se trata de explicar, pero me imagino que no lo hemos logrado de verlo así. También acá vemos en esta parte, esto está en Mateo 26, del versículos 36 al 46, y es increíble viendo en los evangelios que no hay ningún registro de que los discípulos oraban. No está registrado, excepto acá, es el único registro que está en los evangelios donde se ve que Jesús les dice que les pide que oren. Y vamos a ver 5 maneras, pero primero vamos a leer acá, en Mateo 26 al 36, donde dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es aquí donde Cristo le pide a sus discípulos más cercanos, al que los lleva ahí, a que oren con él. Y nosotros podemos aprender algo de esto. Vamos a ver 5 formas como podemos sobrevivir un tiempo de angustia, un tiempo difícil en nuestras vidas. Primero es orar con otros. Jesús usualmente se ve que él salía a solas a orar, pero en este tiempo tan difícil, en este momento tan angustiador, donde él les dice que su alma estaba triste hasta la muerte, él les pide a los discípulos que oren con él y los invita a orar con él. Y también en Gálatas 6:2, Pablo nos enseña cuando nos dice que sobrellevemos las cargas de los unos y los otros y cumplamos así la ley de Cristo. También es importante saber que algunas veces, yo no sé si le ha pasado a ustedes, donde es como en las relaciones con gente, si nosotros no le decimos a nuestros amigos, si yo no le digo de repente a mi amiga o a mi amigo o a mi familia o a los pastores, si no le digo que hay un problema, algo que está pasando, ellos no pueden adivinar todo. Sí es verdad que el Señor sabe todo, pero es como algo donde tenemos que trabajar en equipo y tenemos que ser intencionales y tenemos que ser vulnerables y decir: necesito ayuda, estoy en un problema muy grande. Yo me imagino, todos estamos, siempre desde que empezó el COVID hemos estado compartiendo oraciones, pedidos de oración, y creo que hemos visto cómo el Señor ha estado obrando a través de la oración. Creo que muchas veces tomamos la oración como que fuera, algunas veces la tomamos como que fuera un remedio, otras veces la vemos como que fuera una poción y que va a ser algo mágico, y hay veces que la vemos también como que fuera algo como que estuviéramos orando en vano. Sin embargo, sabemos que cuando nos sometemos a la oración, cuando oramos y lo hacemos correctamente delante del Padre, el Señor viene y Él vela por nosotros y Él obra. No siempre va a obrar de acuerdo a nuestro ideal o nuestra manera de pensar, pero sí en su manera de pensar de acuerdo a su voluntad en el reino. Segundo, oops, I pressed the wrong one. Segundo es orar a menudo, orar siempre, ¿cierto? Y es increíble que, cierto que, por ejemplo, cuando Jesús nos dice que oremos en privado, no es que uno aparezca orando en privado en el cuarto, o no es que Jesús apareció de repente orando en el Getsemaní. Se dice que él oraba usualmente, habitualmente en ese lugar, y es algo que uno tiene que tomar como disciplina. Claro, hay algunos que son más disciplinados que otros. Creo que el Señor no es algo que está midiendo, pero sí cuando vemos específicamente como con los discípulos que no estaban orando, que no estaban, que el Señor viene 2 veces y le dice: pero ¿cómo se durmieron tan rápido? No han podido velar ni siquiera un poquito por mí, ayudarme en este tiempo. Y el Señor, pero sí el Señor está buscando que seamos intencionales para orar y que sigamos tratando, que sigamos viniendo a Él a orar. Entonces es muy importante estar orando siempre. Jesús le pidió a Dios que le quitase la copa amarga del Calvario, si era su voluntad. Jesús, aquí vemos que Él no intentó esconder sus sentimientos de Dios, Él no escondió lo que le estaba pasando, Él fue muy abierto, Él estaba totalmente, 100% sometido a su Padre. Por tanto, nosotros también deberíamos hacerlo así. Si estamos desanimados, si estamos sintiéndonos mal, venir a nuestro Padre, correr a nuestro Padre en todo momento, no solamente cuando nos sentimos bien o cuando nos sentimos fuertes, sino que en todo tiempo. Número 3 es someterse a Dios como un niño, como un niño se somete a su padre, ¿cierto? Orar como un niño. Y es muy lindo cuando Jesús, y en ese tiempo no se veía
hasta ese momento que alguien se dirigiera a Dios como Abba, como papá o papito, ¿cierto? Jesús se refería a él en una manera muy personal. Entonces vemos como confiar en Dios significa someter nuestra voluntad a su voluntad. Como dice en Juan 15, de permaneced en él, permaneced como él permanece en su Padre. Y es hermoso ver cómo él le llama Abba y cómo él se refería a él y tenía esa relación tan personal. Él rindió su voluntad totalmente a él confió en Dios de tal manera igual como un niño lo hace con su padre. Y realmente podemos aprender mucho de esta pequeña palabra, Abba. Ustedes le dicen, yo me pregunto, Rita, ¿cuántas veces, me pregunto hoy día, cuántas veces le he dicho yo papá a Dios? Me siento tan confiada para decirle Abba, para decirle papito, para decirle papá. O quizás estoy siendo como una esclava. Y le digo, Señor. Número 4 es importante no culpar a otros por lo que nos esté pasando, por nuestra angustia. Algunas veces es fácil ir en esa dirección y el enemigo puede venir con palabras o uno puede culpar lo que dijimos, lo que hicimos, o culpar a otras personas, o culpar el gobierno y muchísimas cosas, pero es hermoso ver como Cristo, quien podría haber culpado a toda la gente, él no culpó a nadie. Jesús conocía que Dios era soberano sobre todo y él no gastó ninguna energía en culpar a otras personas, tampoco él se amargó, sino que él obró, y sabemos que Dios obra y usa la maldad para traer bendición, como lo dice Génesis 50:20, después de que cuando José acepta a sus hermanos y él no hizo nada porque él sabía que Dios había usado ese tiempo, esa persecución, ese tiempo difícil para el bien. Y el Señor usa las cosas. Creo que si miramos en nuestras vidas, no lo podemos entender porque no va de acuerdo con nuestro mundo, con el reino del mundo. Pero cuando vemos un poquito tratando de entender, pidiéndole al Señor de entender su reino, podemos ver cómo Él usa esas cosas para bien. Número 5. Aprendemos también el orar en privado, que Dios nos fortalece cuando oramos y también que podemos ganar la batalla en privado antes de pelearla en público. En la oración ganamos nuevas fuerzas y en Lucas 22:43 se dice que también en el otro evangelio se registra también que vino un ángel para fortalecer a Jesús mientras oraba. Sabemos que él también estaba en un momento tan así pensando que quizás primero él hizo la oración donde le pidió al Padre que pasara esta copa, luego se ve en Lucas que vino el ángel que le fortaleció y después dijo con mucha, no sé cómo lo habrá dicho, con qué fuerza, o quizás sin fuerza, o quizás con muy pocas, casi nada de fuerza, cuando dijo que se haga tu voluntad, pero no la mía. Y es lindo verlo porque eso también lo podemos ver en la oración que el Señor le enseñó a los discípulos. Los discípulos, como les decía antes, no había ningún registro, no hay ningún registro en los evangelios de que ellos hayan estado orando, pero sí vieron a Cristo orando todo el tiempo. Por eso le preguntaron, enséñanos a hacer lo que tú haces siempre, enséñanos a orar. Y es ahí donde Jesús le dice que le pidan y que se haga su voluntad, no la nuestra. Entonces es muy importante ganar la pelea y el sufrimiento de la cruz causó gran angustia en el Getsemaní. Y Jesús casi muere por causa de la pena y el dolor. Sabemos que ahí dice que la angustia fue tan grande, en Mateo 26:38 dice que fue tan grande que su sudor era como grandes gotas de sangre. Muchas veces se ve eso. En las iglesias católicas también algunas veces se ve, muestran eso, pero se pueden creer que sea esa angustia tan gigante, si usted ha pensado en la angustia más grande que ha tenido en su corazón. Y yo digo, gracias Señor, y gracias, ayúdame, y creo que el Señor no espera oraciones planeadas o oraciones estructuradas y oraciones hermosas, oraciones que la gente diga, wow, pero creo que el Señor mira el corazón nuestro y dice,
Y cuando nosotros podemos ir corriendo a Él y decirle, Señor, ayúdame, no puedo, no sé cómo pasar esto, pero tú eres Dios, pero tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres mi Padre, tú eres esto, y venir a Él y venir corriendo a Él como un niño, creyéndole a Él. Lo más hermoso es que en el Getsemaní Jesús venció, y a través de esto, por el poder que fluyó dentro de Jesús mientras oraba, Él venció la tentación de escaparse. Sabemos que el desierto estaba muy cerca del Getsemaní. A través de la oración Él se sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Jesús ganó la batalla en la oración antes de que viniesen los soldados. Y Él oró y oró y volvió a donde los discípulos y volvió a orar y volvió a orar hasta que ya estaba y le dijo a los discípulos, vamos, levantaos. Entonces sí podemos ganar la batalla sobre la tentación cuando pasamos tiempo en oración. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y es porque Jesús, en este gran lamento, Jesús venció la tentación, Jesús venció esta angustia, Jesús venció esto. Es que nosotros, como dice Hebreos 4:16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así dice Hebreos 4:16, y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración de Jesús, el lamento de Jesús en el Getsemaní, fue el más importante lamento de todos los lamentos que se leen en la Escritura. Y es especial, porque no solamente era el lamento, sino que a través de este lamento, a través del vencimiento que hubo en este lamento, Jesús mismo, a través de su muerte, a través de su sacrificio, Él fue la respuesta. Y Él es la respuesta a nuestra angustia que podamos tener en algún momento. Después del Getsemaní, Jesús es traicionado por Judas y arrestado. Es importante recordar que la fuerza que podemos obtener mucha fuerza, no nuestra fuerza, pero sí a través de la oración, para llegar y hacer todo lo que Dios ponga en nuestra vida. Sigamos, les animo a que oremos y que no cesemos de orar en todo tiempo, en todo lugar y de todas formas, cortas, oraciones que de repente pasan por auxilios o oraciones que las planeamos. Todo tipo de oraciones, que sigamos orando. Ahora vamos a pasar al juicio. Hola a todos, hoy quería hablar un poquito del juicio de Jesús. No sé cuántos de ustedes han estado en un juicio, han sido parte de un juicio o han participado en un juicio, pero los que han estado saben que es un tiempo muy difícil para las personas que están participando en el juicio. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante porque nosotros sabemos que Jesús entró a un juicio siendo inocente. En el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote era Caifás. Y el apóstol Juan nos decía en Juan 18:14 que Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que murieran un solo hombre por el pueblo. Ellos tenían este pensamiento que si llegaban a desaparecer a Jesús, si él se muriera, los seguidores de Jesús se terminaran, ya no lo siguieran, ya se olvidarían de lo que él estaba hablando, no dándose cuenta que ellos estaban muy ciegos porque no sabían lo que estaban enfrente de él. Primero, Jesús padeció en un juicio religioso ante Anás. Anás anteriormente había sido el sumo sacerdote. Su yerno Caifás era el sumo sacerdote en los días de Jesús. Si uno se pone a pensar por qué los Sanedrín ponía tanta energía, tanta atención
para poder agarrar a Jesús, tramaban mucho para ver cuándo podían ponerlo en mal en frente de la gente, para que la gente no lo viera como alguien importante. Si uno se pone a pensar, mucha gente dice que es posible porque estaban celosos. Porque nosotros sabemos que Jesús predicaba y enseñaba con mucha autoridad. Cuando Jesús predicaba, la multitud quería coronar a Jesús como rey, porque Jesús no era como cualquier persona que enseñaba, sino que todas las palabras que él hablaba venían de su corazón, venían llenos de tanto amor, venían directamente del Padre, él siendo el Hijo de Dios. Me imagino que ese ambiente era algo tan maravilloso de estar, que la gente que le escuchaba se maravilla de lo que él decía, de lo cómo lo decía, de todo lo que hacía, no solo los milagros. Y poniendo los líderes religiosos, querían este nivel de respeto para ellos mismos, pero como nosotros sabemos, eso no es posible. Digamos, Jesús siendo el Hijo de Dios fue ungido, él tenía una conexión con el Padre que lástimamente los líderes religiosos no lo tenían, aunque ellos eran unas personas muy estudiadas, pero les faltaba el reconocer esa relación con Dios. Se dice que también que Pilato reconoció que los líderes tenían envidia de Jesús, pero lástimamente esto no le ayudó a él a tener esa fuerza de pararse contra ellos. Él a un punto todavía se vio empujado a hacer lo que ellos deseaban. Los líderes querían también el honor que solo Dios merece recibir. Ellos querían que la gente los alabara. Ellos deseaban que la gente lo vieran a ellos, así como veían a Jesús, que lo querían adorar, digamos, en el aspecto de María, que lo lavó con un oil muy caro. Y sin darse cuenta que Jesús era Dios encarnado. Por tanto, él era digno y todavía es digno y sigue ser digno de recibir todo el honor y el respeto y la alabanza que la gente, que nosotros le podemos ofrecer a este punto. Pero Jesús nos enseñó a través de esto que esta actitud no es correcta para el Señor, para el ser humano. Él dijo que aun cuando tengamos éxito, debemos considerarnos como siervos que no merecen recibir honor. El honor nosotros tenemos que reconocer que si nosotros somos buenos en nuestros trabajos, en lo que hacemos con nuestros hijos, en cualquier aspecto, les tenemos que dar ese honor a Dios, porque eso viene de Él, no viene de nosotros. Nosotros tenemos que reconocer a quién estamos conectados. Segundo, Jesús pereció en un juicio religioso ante Caifás y algunos miembros del Sanedrín. Se dice que en este tiempo que Jesús estaba allí con Caifás, Pedro negó a Jesús la segunda y la tercera vez. Y esto pasó entre la 1 y las 3 de la mañana. En Lucas 22:66 se dice, al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, y hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Se dice que en el punto de vista de los
judíos, Jesús estaba blasfemando, pero nosotros sabemos que él en realidad estaba diciendo la verdad. Tercero, Jesús padeció en un juicio religioso final en la madrugada antes del concilio. La ley requería que fuera de día para que el Sanhedrin pudiera condenar a uno a la muerte. Es interesante porque ellos no esperaron hasta la mañana. Ellos fueron en la noche cuando nadie más los podía ver. Ellos hicieron todo como escondido y usaron las palabras que Jesús hizo para condenarlo a él mismo, aunque él estaba diciendo la verdad. Y les quiero enseñar un pequeño video que enseña esto mismo. Como enseñaba el video, podemos ver que este juicio fue un poquito muy diferente de los juicios que nosotros podemos ver ahorita. En este juicio uno puede reconocer el amor que Jesús tuvo hacia su pueblo, hacia nosotros, porque él siendo inocente, hablando la verdad, él se sometió a todo la manera que lo trataron, a todo abuso físico, mental, emocional. Y no es algo que nosotros podamos comparar a algo que este es el último acto de amor hacia nosotros. Pero porque le encontraron culpable, Jesús fue ante Pilato. 4, Jesús padeció en un juicio legal ante Pilato. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llenaron a Pilato y comenzaron acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone el pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Y si nosotros podemos ver que en Marcos 12:17 dice que Jesús les dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí nosotros podemos ver que los Sanhedrin están hablando con maldad, tienen maldad en su corazón, están hablando con mentiras, con esperanza que Pilato lo encuentre guilty. Le voy a enseñar un video chiquito para que ustedes puedan ver la conversación entre Pilato y Jesús. Video chiquito podemos ver cómo Jesús le responde a Pilato, y lo más interesante es que le dice, mi reino no es de este mundo. Y nosotros ahorita lo podemos comprender qué es lo que él decía en ese aspecto. Él decía que, digamos, el reino de él es espiritual, como nosotros sabemos que nuestro espíritu es lo que va a ascender al cielo. No es lo que tenemos material, no es lo que nuestro cuerpo físico, sino que es nuestro propio espíritu. Pero había algo que Pilato yo pienso que estando en la presencia de Jesús, él presentía algo, porque se dice que Pilato no era una persona muy buena, pero a través de los evangelios como que lo describen que él fue muy pasivo con Dios, muy kind con Jesús en una manera. Y yo me imagino que él debe sentir algo, él sintió algo estar en la presencia de Dios, algo que hay veces uno no se quiere dar cuenta, pero uno sabe que es algo diferente en el aire. Y hablando con Jesús, me imagino que él no pudo condenar a Jesús como lo querían condenar a este punto, porque él sentía algo más con las contestaciones que Jesús le estaba dando, que eran tan interesantes como mi reino no es de este mundo.
Y también le preguntó si esa pregunta era de él o era porque alguien le había ponido es una idea. Poncio Pilato sirvió como prefecto de Judea entre el 26 y el 36 después the death of Christ, condenado a Jesús por traición y declaró que Jesús, imagínense, él declaró que Jesús se consideraba el rey de los judíos y que crucificó a Jesús. Pilato murió en el año 39 después de la muerte de Cristo. La causa de su muerte, que es muy interesante, sigue siendo un misterio. Vamos a ver la quinta razón. Jesús imagínense, Jesús tuvo 3 juicios que eran legales y también tuvo 3 juicios ante los Sanhedrin. Porque Pilato no lo pudo encontrar guilty, lo mandó a que fuera adelante de Herodes, pero también esperando que Herodes lo iba a encontrar a Jesús guilty y eso le iba a hacer a él el trabajo mejor porque él no iba a tener que ser la última decisión. Y aquí dice, dando que Herodes ya estaba en Jerusalén, en ese momento Pilato decidió enviar a Jesús a Herodes para que lo juzgue, así como habíamos dicho antes. Este gobernante quería ver a Jesús hacer un milagro. Él había escuchado de Jesús, había escuchado de todos los milagros que había hecho y él estaba ansioso que Jesús hiciera un milagro en frente de él para que él se pudiera comprobar que él es un rey. Hay veces muchos de nosotros como héroes queremos someternos a seguir a Jesús, pero vamos de vez en cuando a la iglesia o a una campaña evangelística para ver si Jesús hace un milagro. Hay veces nosotros queremos que Dios nos enseñe que Él es un rey, que Él es que Él es quien Él dice para haciendo cosas, pero por una otra razón, se dice que en Lucas describe que Jesús se quedó en la presencia de Herodes, se quedó mudo, no dijo nada, él no dijo ninguna palabra en esta conversación con Herodes. Y es por eso que cuando hablando con Jesús, Herodes le despreció y humilló a Jesús. Él decidió que Jesús no era alguien que se podía decir que tenía que ser guilty, pero a la misma vez se tomó la ventaja de humillarlo, de despreciarlo y de vuelta lo mandó otra vez a Pilato. En el sexto vez Jesús pedeció en un juicio legalmente otra vez en la presencia de Pilato. Para Pilato, el César era más importante que Jesucristo. Y los judíos sabían que él pensaba de esta manera. Ellos sabían que el César era su jefe. Por tanto, le dijeron a Pilato que Jesús era enemigo del César, así como habíamos visto antes, pero pudimos comprobar que en Marcos 12:17 Jesús dijo que lo que es de César es de César y lo que Dios es de Dios. Aquí les voy a enseñar un video para que puedan ver la complicación en que Pilato se encontraba.
Pilato no tuvo el coraje de defender a Jesús, aunque él sentía algo en su corazón que decía que este hombre no era culpable. Se sintió presionado a través de la multitud que estaba ahí, que lo quería que lo mataran, que lo crucificaran. Y nos enseña mucho de nosotros, pensando en mi vida, viviendo, yendo al trabajo, no importa dónde esté, me pregunto, ¿yo tengo el coraje de decir que Jesús es mi rey? ¿O algunas veces soy como Pilate que no tengo el coraje? Es algo que nosotros, yo pienso que tenemos que tener en mente, porque cuando nosotros vemos el juicio en que Jesús de verdad hizo o atravesó, no fue un juicio que él de verdad tenía que pasar, sino que fue algo, una carga que él llevó por nosotros, por el amor que él tiene a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa conexión de vuelta con nuestro Padre, porque Jesús estaba conectado con Dios. Nosotros era lo que no estamos conectados con Dios. Y Dios necesitaba un cordero limpio, un cordero sin mancha, para que nosotros nos pudiéramos reconectar con Dios. Y yo le ruego a Dios que cada uno de nosotros podamos ser courageous. Cuando nosotros nos preguntan si si creemos en Dios, si creemos que Él es el Rey de Reyes, o así como dijo Rita, si Él es nuestro Padre, nuestro papá, que nos quiere, que nos cuida. Bueno, así como podemos ver, para seguir adelante, el pueblo, Pilato le ha preguntado al pueblo qué es lo que ellos quieren, que si quieren que dejen ir a Barrabás o a Jesús. Y lástimamente nosotros nos vamos a encontrar que ellos pidieron que se dice que la multitud estaba irada con Jesús. Ellos lo acusaban de no resolver sus problemas. Ellos querían que Jesús los libertara de los romanos. Los romanos eran crueles, hacían las vidas muy difícil para los judíos. El gentío decía que Jesús los librara de las manos de los romanos, sin saber que Jesús, eso es lo que él estaba haciendo, que su muerte iba a ser no solo una liberación de los romanos, pero una liberación espiritual. Y la gente se volvieron, no entendiendo eso, la gente se volvieron en contra de Jesús. Y note las palabras terribles que ellos declararon sobre ellos mismos. En Mateo 27-25 dice que respondieron todo, imagínense, dice que todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nuestros y sobre nuestros hijos. Sin saber incondicionalmente, el pueblo judío se estaba maldiciendo a ellos mismos y las generaciones que venían, porque ellos querían ir contra el deseo de Pilato y ver que Jesús, la persona que ellos antes adoraban, y hoy por influencia le están pidiendo que lo pongan en muerte. En Lucas 23-18 también lo dice, que dice, pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. So, ellos pidieron que soltaran a alguien que era de verdad, era culpable, a una persona que de verdad tenía que estar ahí. Barrabás se regocijó por Jesús. Este hombre Barrabás era culpable de muchos pecados. Él merecía ser crucificado, pero una cosa hizo muy feliz a Barrabás. Él se alegró
que azotaron y crucificaron a Jesús en vez de él. Barrabás se regocijó de que Jesús tomara su lugar en la cruz. Esto nos enseña el corazón que este hombre tenía, pero también lástimamente el corazón que el pueblo judío tenía a este aspecto, a este momento. Pero nosotros también sabemos que es algo que ya está escrito, tenía que pasar para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Después de esto, dice, entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud. Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Él quería satisfacer al gentío y agradar al César. Así Pilato podría mantener su posición y su autoridad y poder. Pilato era como alguien que no quería decidir en realidad porque no quería agarrar culpa, porque él quería mantener a César feliz y también al pueblo sin él ensuciarse las manos. De esta manera, Pilato ignoró su responsabilidad hacia Jesús. Él tomó agua y se lavó las manos delante del gentío. Él les dijo que Jesús era responsabilidad de ellos y no suya. Cuando Pilato llega al juicio final, la sangre de Cristo seguría sobre sus manos. Y esa sangre estará en las manos de cada persona que valora a cualquier persona o a cualquier cosa más que a Cristo. Una persona puede usar agua para lavarse la suciedad de las manos o del cuerpo, pero nadie puede usar agua para lavar sus pecados. Pilato no se lavó la responsabilidad de Jesús lavándose las manos. Esta frase tan corriente cuando uno se descarta de un asunto, cuando trata de rehuir toda responsabilidad en él, ¿cómo hizo Poncio Pilato en el proceso de Cristo? Hoy le voy a enseñar un video que de una actitud que una persona puede llevar, así como el pueblo, que sintió que Jesús no estaba ahí para él, no pudieron ver lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas y lo entregaron y lo negaron. Espero que nuestra vida no sea una prisión como este hombre que ve que su vida es tan perfecta, que no tiene problemas, que todo es fácil para él, así como le preguntaba a la señora, ella que no había hecho nada mal, cómo es que ella estaba en las condiciones que ella estaba cuando ella creía en Dios, oraba en Dios. Y hay veces así es, el enemigo nos puede nublar nuestra visión, no dejar ver lo más allá de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y me encanta lo que hizo el grupo 2 cuando ellos hicieron los lentes, me fascinó porque la realidad es así. Nosotros tenemos que llegar a ver a través de los lentes de Jesús y no a través de los lentes del mundo, porque si no llegamos a ver a través de los lentes de Jesús, nos podemos agarrar un camino que Dios no quiere que agarremos y despreciar el sacrificio que Jesús hizo en este juicio. Nosotros podemos equivocarnos como la multitud lo hizo con Jesús. Todos nosotros tenemos necesidades y deseos. Hay veces la vida puede ser muy dura. La montaña tenemos que escalar es muy empinada. Sabemos que Dios nos puede ayudar, pero ¿cómo respondemos si Dios no hace lo que le pedimos? ¿Qué pasa si la respuesta a nuestra oración por ahora es no? Es muy importante que nosotros podamos mantenernos firmes
aunque nuestra respuesta sea no, porque tenemos que entender que solo Dios puede ver lo más allá, lo que nosotros no podemos ver. Y como dijo ese hombre, que su vida era perfecta, pero ella lo aclaró, la vida era perfecta porque el enemigo tenía su visión muy nublada, él no podía ver más allá de lo que el enemigo lo permitía. Bueno, llegamos al final de la clase del juicio y espero que hemos aprendido todo el sacrificio que Dios hizo por nosotros y sufrió, y pudimos ver que este juicio no fue uno muy fácil, fue uno muy doloroso, pero a la misma vez salió victorioso porque nosotros podemos tener y estamos en conectado con el Padre y le podemos decir a Dios, Father. Hermanos, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Bueno, como tema final de esta clase, por este miércoles, porque el otro miércoles terminamos con los temas que faltan, pero ahora voy a terminar con la crucifixión. Jesús cargó su cruz desde el lugar del juicio de Pilato, y lo podemos ver en Juan 19:17. Pero estaba demasiado débil para continuar cargando esa cruz. Por tanto, los soldados forzaron a Simón a cargar la cruz. Miremos qué privilegio tuvo y honor este hombre al ayudar a Jesús a cargar su cruz. De igual manera, es un gran honor para cada creyente tomar su cruz para seguirle. Lo podemos ver en Lucas 9:23. Tomar su cruz para seguir a Jesús. Es importante considerar las últimas palabras de Jesús. Cerca de la cruz, Jesús nos enseña que algunos se merecen más lágrimas que otros. El sudor del Salvador era como gotas de sangre. Sus discípulos lo abandonaron, sus enemigos lo criticaron. Él no pudo dormir en toda la noche por causa de sus juicios. Luego, los soldados se burlaron de él y lo azotaron. Después tuvo que cargar su cruz desde el trono de Pilato. Jesús veía dos cosas aquí: el paraíso y el infierno. Después de unas cuantas horas oscuras, él estaría descansando en el paraíso. Sus sufrimientos cesarían para siempre. En Jerusalén los árboles estaban verdes, pero un tiempo terrible de hambre y sequía estaba por venir. Los judíos estaban rechazando a Cristo, por tanto, Dios los castigaría. Los enemigos destruirían su ciudad. 600,000 o más judíos morirían en la lucha, y la muerte es solo el principio del sufrimiento para los que rechazan a Jesús. El infierno es para la eternidad. Por un lado, deberíamos tener compasión por los cristianos que sufren. Deberíamos hacer lo posible para traerles consuelo. La Biblia nos dice que debemos llorar con los cristianos que lloran, y lo podemos ver en Romanos 12:15. Pero por otro lado, también deberíamos sentir compasión por los que no han recibido a Jesús como Salvador. Desde la cruz, Jesús nos enseña que el pecado causa que Dios aparta la vista, y lo podemos ver en Mateo 27:46. El pecado hizo que Dios ocultara su rostro de Jesús. Ellos estaban en perfecta comunión antes de que el Hijo se hiciera hombre. Juan 1:1. Aún siendo hombre, Jesús fue el único ser humano que nunca pecó. Y lo podemos ver en Hechos 4:15. Desde la cruz, Jesús nos enseña a perdonar, aún a nuestros peores enemigos. Primero, Jesús perdonó a sus peores enemigos. Él perdonó a los que lo mataron. Por tanto, Él perdonará nuestros pecados, y nosotros debemos perdonar a otros, porque Él nos enseña a perdonar.
Segundo, nos ayuda a tener la misma actitud de Jesús. Debemos creer que la gente no comprende bien lo que está haciendo cuando nos está lastimando. Considere el motivo por el que Jesús le pidió a Dios que perdonasen. Él oró: perdónales porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, Jesús nos enseña que Dios ama a los pecadores. Lucas 23 del 39 al 43. Desde la cruz, Jesús nos enseña que podemos morir con confianza. Desde la cruz, Jesús nos enseña que Él ha cumplido con su obra. Consumado es. Juan 19:30. Este fue el grito de victoria. Nos demuestra que Jesús sabía que había logrado con éxito cumplir con su misión en la tierra. Como reflexión y conclusión, queremos recordar en la cruz Jesús oró, en la cruz Jesús lloró, en la cruz Jesús amó, en la cruz Jesús perdonó. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el ejemplo de vida que Él nos ha dado, a amar, a perdonar sin condiciones, a amar unos al otro, a olvidar, a dejarle todo a Él en su presencia y amar a todas las personas sin medida. Dios les bendiga, hermanos, y nunca olvidemos, en la cruz dejamos todo. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga y les invito que ahora vamos a cantar una adoración al Señor. Vamos a adorar y luego vamos a terminar con una oración.